El encuentro fatal. Hernández no podía creer que finalmente iba a encontrarse con la mujer con la que había estado conversando durante tanto tiempo. Habían intercambiado mensajes durante años, compartiendo sus pensamientos, temores y deseos más profundos. Ella era la perfección hecha mujer para él, una morena de ojos intensos, sonrisa cautivadora y una voz que siempre lo hacía sentirse tranquilo, a pesar de la distancia entre ellos. Vivía en la Italia, mientras que él residía en el Vaticano. A pesar de la separación, siempre habían logrado mantener una conexión profunda, como si el tiempo y la distancia no existieran. El encuentro estaba planeado para ser en un gran apartamento en la costa de España. Él había tomado un vuelo largo, y después de horas de viaje, finalmente llegó al lugar, un lugar aislado, rodeado de montañas y bosques. El apartamento era grande, moderno y elegante, con ventanales enormes que ofrecían una vista espectacular del mar. Sin embargo, algo en el aire no parecía estar bien. Hernández lo percibió desde el momento en que entró, como si el lugar estuviera impregnado por una presencia extraña, algo sombrío que no lograba identificar. Respiró profundamente y trató de tranquilizarse. Es solo la emoción del encuentro, pensó. Después de todo, había hablado con ella tantas veces, había compartido tantas cosas, y ahora, finalmente, estaba a punto de conocerla en persona. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la atmósfera se volvía más tensa, más opresiva. Hernández miró el reloj. Ya era hora de que ella llegara. La puerta del apartamento se abrió, y ahí estaba ella. La vio entrar, como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. Lucía aún más hermosa que en las fotos. Su cabello largo y oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su vestido de seda lo hacía parecer todo un sueño, hecho realidad. «Hola, Hernández», dijo ella con una sonrisa seductora que hizo que su corazón latiera más rápido. «Hola, no puedo creer que finalmente te vea en persona», respondió él, un poco nervioso, mientras su mirada recorría su figura. Ella se acercó a él con una elegancia sobrenatural, como si se deslizara por el aire, y lo abrazó con suavidad, pero con una intensidad que le hizo sentir un escalofrío por la espalda. El lugar se sentía aún más extraño, como si la oscuridad del mundo exterior hubiera comenzado a colarse en el apartamento. Hernández intentó relajarse, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. «¿Te pasa algo?», preguntó ella, mirándolo con una mirada fija y penetrante. No es nada», respondió rápidamente, aunque su voz temblaba ligeramente. El sol ya casi se había ocultado, y las sombras del atardecer llenaban el apartamento. Ella sonrió, pero algo en su expresión parecía diferente. Hernández no pudo evitar notar que sus ojos parecían un poco más oscuros de lo normal, como si hubiera algo inhumano en ellos. Intentó ignorarlo, convencido de que era solo su mente jugando trucos debido a los nervios. Se sentaron a la mesa, comenzaron a hablar, y ella parecía encantada con todo lo que él decía. Pero mientras avanzaba la noche, Hernández comenzó a sentir una presión extraña en el aire. La atmósfera se volvió más pesada, y la luz de las velas comenzó a titilar como si hubiera algo acechando en las sombras. «¿Estás bien?», preguntó ella, su voz ahora más profunda, casi un susurro que lo hizo estremecerse. «Sí, solo un poco cansado», respondió él, tratando de desviar la atención, pero su mente no dejaba de preguntarse qué estaba pasando. Algo no estaba bien. De repente, cuando el reloj marcó las 10 de la noche, ella dejó de sonreír y lo miró fijamente. Hernández sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando vio que sus ojos, antes oscuros, ahora estaban completamente rojos, como si brillaran con una luz propia. La temperatura en la habitación bajó repentinamente, y el aire se volvió denso, casi como si pudiera cortarlo con un cuchillo. ¿Qué está pasando?», balbuceó Hernández, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. Ella se levantó lentamente de la silla, y el sonido de sus pasos se volvió cada vez más pesado, más fuerte, como si sus zapatos resonaran en las paredes. La cara de la mujer comenzó a cambiar. Su piel se volvió pálida como la luna, y sus dientes comenzaron a alargarse, afilados como colmillos. «Hernández»,
dijo con una voz que ya no era humana. Un rugido que hacía eco en las paredes del apartamento. El hombre intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La criatura frente a él comenzó a transformarse en algo mucho más grande, mucho más monstruoso. Ya no era la mujer que había conocido por años. Era un ser salvaje, un lobisomem, y estaba lista para devorarlo. Y mientras Hernández intentaba comprender lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de algo que jamás olvidaría. Su vida estaba a punto de convertirse en una caza. Y él, la presa. La noche se viene. El pánico se apoderó de Hernández cuando vio aquellos ojos rojos brillando en la oscuridad. No era posible, pensó. ¿Cómo podía haber sucedido esto? ¿Era una broma macabra o estaba soñando? Su respiración se aceleró, y el sudor le recorría la frente mientras su cuerpo temblaba involuntariamente. La criatura frente a él no tenía la menor semejanza con la mujer que había conocido. Sus rasgos se distorsionaban, sus músculos crecían, y su piel se tensaba, como si todo su ser estuviera a punto de explotar. Los colmillos de la bestia, afilados y largos, brillaban con un brillo de hambre salvaje. Hernández dio un paso atrás, con los ojos desorbitados, pero las piernas no respondían. Estaba paralizado. No puede ser, susurró para sí mismo, su voz quebrada, como si intentara negar la realidad que se desmoronaba frente a él. Mujer, o lo que quedaba de ella, sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era una mueca grotesca, como si disfrutara del miedo que se reflejaba en los ojos de su víctima. Cada palabra que salía de su boca ahora parecía una amenaza de muerte. Has sido un buen juguete, Hernández. Pero las ilusiones deben terminarse. La verdadera caza comienza ahora. Hernández, finalmente liberado de su parálisis, dio un salto hacia atrás, corriendo hacia la puerta. Pero algo dentro de él le dijo que no podía escapar de esa manera. El miedo lo envolvía, pero había algo más, algo que le decía que estaba atrapado. «Corre», se ordenó a sí mismo, mientras sus pies se movían rápidamente hacia la salida. Pero cuando alcanzó la puerta, se detuvo. En el pasillo oscuro, la figura de un hombre se materializó. De la nada, un policía. Hernández lo reconoció al instante. Era Iván, un oficial que había trabajado en el Vaticano, quien lo había ayudado en un par de ocasiones. Iván parecía ser el único que no se asustaba frente a lo inexplicable. Con su mirada firme y su postura segura, el policía dio un paso adelante. «¿Hernández? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Iván con voz grave, mientras su mirada recorría la sala, aterrada, pero determinada. Antes de que Hernández pudiera responder, la mujer lobisomem emitió un rugido tan profundo que hizo vibrar las paredes. Iván retrocedió poniéndose en guardia. «¡Sálganse de aquí!», gritó Iván. «Está fuera de control. No tenemos tiempo». La bestia avanzó hacia ellos, sus garras alzadas, listas para desgarrar la carne humana. Iván sacó su arma y disparó, pero los balazos parecían inútiles. La criatura los esquivaba con una velocidad sobrenatural, y sus ojos rojos brillaban más intensamente. «¡No se detengan!», gritó Iván comenzando a correr hacia la salida, mientras la criatura lo seguía de cerca, con el sonido de sus patas resonando en el piso. Hernández, con el corazón acelerado, también echó a correr, pero no sin antes mirar hacia atrás. Vio cómo la mujer lobisomem los perseguía, su figura monstruosa moviéndose con una agilidad que no correspondía a su tamaño. Un frío indescriptible lo invadió mientras sentía que el peligro los acechaba desde todos los rincones. De repente, un gruñido feroz hizo que Hernández girara de golpe. El ser estaba más cerca de lo que pensaba. En un impulso, giró hacia una puerta cercana, irrumpiendo en una habitación vacía. La puerta se cerró de golpe, pero sabía que no estaba a salvo. La sensación de que la criatura podía sentir, su olor, percibir su presencia, le llenaba de desesperación. ¿Qué está pasando?», preguntó Hernández, su voz temblando de miedo, mientras se apoyaba en la pared, tratando de recuperar el aliento. Iván, que se encontraba junto a él, parecía más calmado, pero aún así, la situación era completamente fuera de su control. El policía observó las puertas cerradas, asegurándose de que no pudieran ser abiertas por la criatura, mientras sus ojos se encontraban con los de Hernández.
Ella puede oler tu miedo, dijo Iván con voz baja, casi como si estuviera explicando. Algo obvio. Una vez que te tiene marcado, no hay escape. ¿Qué significa eso? Hernández apenas podía formular una pregunta coherente. Iván respiró profundamente, como si estuviera buscando las palabras correctas. Significa que ahora eres su presa, y no importa lo rápido que corras, no hay lugar donde esconderse. Cuando algo como esto comienza, no termina hasta que uno de los dos muere. Hernández se quedó en silencio, sintiendo que su mundo entero se desplomaba sobre él. La criatura no era solo un monstruo físico, había algo más siniestro, algo mucho más oscuro. Y el peor de los temores de Hernández era que él ya no era solo una víctima. Se había convertido en parte del juego, una pieza en la casa mortal que ahora se desarrollaba. Con los ojos llenos de terror, Hernández se dio cuenta de que la noche recién comenzaba, y no había escape. El lobo despierta. El sonido de los pasos pesados resonaba en los pasillos del apartamento, mezclado con los ecos de los gruñidos y rugidos de la bestia que los acechaba. Hernández sentía que el aire se volvía cada vez más denso, y la oscuridad parecía tragarse cada rincón del lugar. El miedo lo envolvía como una capa invisible, incapaz de liberarse de su parálisis. A su lado, Iván mantenía su postura de defensa, pero su rostro reflejaba una preocupación creciente. «No podemos quedarnos aquí», dijo Iván en voz baja, su mirada fija en la puerta, como si esperara que la criatura irrumpiera en cualquier momento. Hernández, temblando, asintió, aunque sabía que escapar de esa situación no sería tan fácil. La mujer lobisomen parecía conocer cada rincón de ese lugar, como si pudiera ver a través de las paredes. El olor a su furia y hambre se había impregnado en el aire, haciendo que Hernández sintiera que su corazón iba a estallar en cualquier momento. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. Iván no respondió de inmediato. En su rostro, la lucha interna era evidente. Sabía que la criatura no era algo común. Había oído rumores, leyendas oscuras que hablaban de monstruos como ella, seres que no eran simplemente humanos convertidos en animales, sino algo mucho más antiguo, más profundo en la oscuridad, algo que cazaba por diversión, por necesidad, y que rara vez fallaba. «No sé si podemos hacer algo», respondió Iván finalmente. «Pero debemos encontrar una salida antes de que sea tarde». Sin embargo, su voz no reflejaba la certeza que Hernández necesitaba. El pánico estaba tomando control de su mente, y aunque trataba de mantenerse firme, sabía que sus opciones eran limitadas. En el interior, había una sensación de desesperación que amenazaba con ahogarlo. Un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. El sonido provenía de la puerta que había cerrado con prisa. Algo la estaba golpeando, y Hernández supo que no quedaba mucho tiempo antes de que la criatura los alcanzara. La bestia se estaba aproximando con rapidez, como si disfrutara del sufrimiento que causaba en ellos. De repente, la puerta que habían cerrado de golpe comenzó a crujir, y en un parpadeo, fue arrancada de sus bisagras por la fuerza sobrenatural de la mujer lobisomen. La criatura apareció en el umbral, su silueta monstruosa apenas iluminada por la luz tenue de las velas en la habitación. «Ya te tengo», susurró la bestia, su voz un suspiro mortal. Hernández, paralizado por el terror, intentó retroceder, pero Iván se adelantó rápidamente tomando su arma con firmeza. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la mujer lobisomen lanzó un rugido tan aterrador que hizo que las paredes vibraran. Iván disparó, pero el proyectil pasó a través de ella como si fuera aire, sin dejar más que una leve marca en su piel. «No va a funcionar», dijo la criatura sonriendo con una mueca burlona. «Ustedes son demasiado débiles». Hernández se sintió como una marioneta en las manos de la muerte. El miedo lo paralizaba, pero también lo impulsaba a hacer algo, a correr, a intentar luchar. Sin embargo, cuando vio los ojos rojos de la bestia, algo en él se rompió. No podía seguir adelante de esa manera. «Hernández», gritó Iván, dándole un empujón en el hombro. «Corre, corre ahora». Hernández apenas podía reaccionar. El instinto de supervivencia lo empujó hacia la puerta trasera y comenzó a correr sin mirar atrás.
El sonido de los pasos de la bestia seguía resonando detrás de él, como un tambor en la distancia, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Iván lo siguió, pero al mirar por encima de su hombro, vio que la criatura estaba ganando terreno. ¡No! ¡Hay escape!, gritó Iván con el rostro lleno de desesperación. ¡No podemos correr para siempre! Hernández sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras corrían a través de los pasillos oscuros del apartamento. Las luces parpadeaban y se apagaban a su paso, como si el lugar estuviera envenenado por una fuerza oscura. La sensación de estar siendo cazado nunca había sido tan real. Al salir del edificio, un aire fresco lo golpeó, pero no le dio ningún consuelo. Estaban en una calle desierta, rodeados por la oscuridad de la noche. Iván parecía estar buscando alguna salida, alguna forma de salvarlos, pero la bestia no se detendría. La mujer lobisomem, ahora completamente transformada, se acercaba rápidamente. Hernández podía escuchar su respiración agitada, su gruñido salvaje. De repente la criatura saltó hacia ellos con una velocidad aterradora. Iván disparó nuevamente, pero la bestia lo esquivó sin esfuerzo. Con un movimiento tan rápido como un rayo, la mujer lobisomem atrapó a Iván por el cuello, levantándolo del suelo como si fuera una muñeca de trapo. ¡No! ¡Iván!, gritó Hernández horrorizado. El policía luchó, tratando de liberarse de las garras de la bestia, pero la criatura simplemente lo estrujó más fuerte. Hernández no podía hacer nada. El miedo lo consumía por completo. Su mente era un torbellino de caos y desesperación, el último refugio. La oscuridad envolvía todo a su alrededor. El aire frío de la noche se mezclaba con el sudor que recorría el rostro de Hernández, quien, aún de rodillas, sentía su cuerpo vencido por el terror. La criatura, ahora completamente transformada en una monstruosidad de ojos rojos y garras afiladas, se acercaba lentamente hacia él. Cada paso que daba resonaba en sus oídos como una sentencia de muerte. El tiempo parecía haberse detenido, y aunque la lógica le gritaba que debía correr, su cuerpo no respondía. Era como si el miedo lo hubiera paralizado por completo, incapaz de escapar de la mirada fija de la bestia. «No hay escape, Hernández», susurró la criatura, con su voz rasposa y llena de maldad. «Ya es demasiado tarde». El ser observó a Iván, que yacía inconsciente en el suelo, y luego volvió su atención a Hernández. Cada músculo de su cuerpo parecía retorcerse con la necesidad de cazar, de destruir. La caza estaba en su naturaleza. Era lo que había nacido para hacer. Hernández intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon bajo el peso de la desesperación. No había fuerza en él para enfrentar a ese monstruo. Miró al policía caído a su lado y un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Puedo salvarlo? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un estruendo rompió el silencio de la noche. Un grupo de hombres, vestidos con ropa de combate, apareció de la nada, irrumpiendo en la calle como si fueran sombras. Hernández apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su rostro, se acercó rápidamente y le puso una mano sobre el hombro. «Vamos, rápido», gritó el hombre con voz autoritaria. «No hay tiempo que perder». Hernández apenas entendió lo que sucedía, pero se levantó instintivamente, siguiendo al grupo mientras la criatura se giraba, furiosa, al ver que su presa intentaba escapar. Pero no era un simple escape. Era una huida hacia lo desconocido, hacia algo que Hernández no comprendía, pero que sentía como su única opción. Mientras corrían a través de las calles, los hombres comenzaron a disparar contra la bestia. Los balazos resonaron en la noche, pero, al igual que los disparos de Iván, parecían no tener efecto. La mujer lobisomem se movía con una agilidad increíble, esquivando los proyectiles con una rapidez imposible de imaginar. «¡No se detengan!», gritó el hombre con la cicatriz. «Esta cosa no puede ser detenida con armas convencionales». Hernández, aún atrapado en el miedo y la confusión, intentaba seguirles el paso, pero su cuerpo parecía reaccionar con lentitud. Los hombres lo guiaron hacia un vehículo blindado estacionado a unos metros, mientras la criatura los seguía, rugiendo y desgarrando todo a su paso. El sonido de sus garras sobre el asfalto era como una condena, y el terror se apoderaba de
Hernández con cada paso. Una vez dentro del vehículo, los hombres cerraron las puertas con rapidez y comenzaron a arrancar. El vehículo se puso en movimiento, dejando atrás la escena de caos. Pero Hernández no podía dejar de mirar por la ventana, viendo cómo la bestia se acercaba, llena de furia, sin detenerse. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Hernández, aún sin comprender lo que acababa de suceder. El hombre con la cicatriz lo miró por encima del hombro, su rostro serio, pero algo en sus ojos mostraba una mirada de comprensión. «Somos parte de una organización secreta. Luchamos contra criaturas como esa», dijo el hombre, su tono grave y lleno de autoridad. «Y ahora, tú también eres parte de esto». «¿Qué quiere decir con eso?». Hernández apenas podía creer lo que estaba oyendo. «Lo que quiero decir es que eres un objetivo. Esa criatura no te va a dejar en paz. Está marcada tu presencia, y no importa lo que hagas, siempre te encontrará. La única forma de sobrevivir es enfrentarte a ella». Hernández sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Enfrentarse a ella? ¿Cómo podría hacerlo? La mujer Lobisomem era más que un monstruo. Era una fuerza imparable, una sombra que se cernía sobre él, esperando su oportunidad para destruirlo. No puedo», murmuró Hernández, casi sin voz, mientras su mente se llenaba de pensamientos de desesperación. «No tengo idea de cómo luchar contra eso. Estoy solo en esto». El hombre con la cicatriz lo miró con algo que podría haber sido compasión, pero también una dura realidad. «No estás solo», dijo con firmeza. «Nosotros te ayudaremos, pero necesitas prepararte. La criatura es más antigua de lo que imaginas y tiene un poder que no puedes comprender aún. Necesitamos ir a un refugio, un lugar donde podamos protegernos y planear. Después de eso, todo depende de ti». Hernández se quedó en silencio, mirando al frente, mientras el vehículo se deslizaba por las oscuras calles. Su mente estaba llena de pensamientos caóticos, pero algo dentro de él, una chispa de esperanza, lo impulsaba a seguir adelante. ¿Cómo podría luchar contra esa bestia? ¿Cómo podría salvarse? El último enfrentamiento. El refugio era oscuro. Las paredes de piedra gruesa emanaban una sensación de antigüedad, como si estuviera enterrado en las entrañas de la tierra. Hernández, junto a los hombres de la organización secreta, había llegado a un viejo monasterio, aislado y custodiado por un grupo de expertos en criaturas sobrenaturales. Allí se preparaban para lo inevitable, la confrontación final con la mujer Lobisomem. «Este es el último lugar donde podremos enfrentarnos a ella», dijo el hombre con la cicatriz, mientras revisaba el equipo que habían traído. Sus ojos mostraban una determinación férrea. «Aquí podemos usar lo que sabemos para ganar tiempo, pero no hay garantías». Hernández sentía el peso del miedo en su pecho. Cada rincón del monasterio estaba impregnado por una sensación de oscuridad, como si el lugar mismo estuviera esperando algo. Pero, lo peor, era el pensamiento constante en su cabeza. ¿Qué puedo hacer yo? La mujer Lobisomem ya estaba cerca, muy cerca. La presencia de la bestia se sentía en el aire, pesada y cargada de maldad. Hernández, sin poder resistirse al miedo, comenzó a hablar con el hombre de la cicatriz. ¿Cómo puedo detenerla? Su voz temblaba, pero las palabras salían con una desesperación que no podía ocultar. El hombre lo miró fijamente. «Tienes que enfrentarte a ella, no solo con tu cuerpo, sino con tu voluntad. Tienes que entender que no es solo un animal. Es un ser antiguo, pero tiene una debilidad: la sangre. Su hambre la consume, y eso puede ser usado en tu contra». Hernández asintió. Lentamente, aunque no estaba seguro de cómo podría usar esa información. La luz de las velas parpadeaba a su alrededor, y el silencio era opresivo. De repente, un rugido ensordecedor hizo temblar las paredes. La mujer Lobisomem estaba allí, frente a ellos, su figura gigantesca y temible. Los ojos rojos brillaban con furia. Era una visión aterradora, una fuerza de la naturaleza que se movía con una rapidez mortal. «Ahora», gritó el hombre de la cicatriz, empujando a Hernández hacia el centro de la habitación. Sin pensarlo, Hernández corrió hacia la bestia. Un sentimiento de determinación lo invadió. La bestia lo miró,
y un brillo de conocimiento cruzó sus ojos. Ella lo había estado esperando. La lucha fue brutal. Hernández, armado con una espada que había sido consagrada en rituales antiguos, intentó herirla, pero la criatura esquivaba cada golpe con agilidad sobrenatural. Cada ataque parecía inútil, hasta que, en un instante de desesperación, Hernández se dio cuenta de lo que debía hacer. Con un grito de coraje, empujó la espada hacia el pecho de la criatura, justo en el punto vulnerable que le había señalado el hombre de la cicatriz. La espada penetró la carne de la bestia, y un rugido de dolor resonó en todo el monasterio. La mujer Lobisomem cayó al suelo, su forma humana volviendo a la normalidad, dejando detrás de sí la figura de una mujer herida, pero no derrotada. Hernández, agotado, miró la escena, su respiración agitada. La bestia ya no estaba, pero algo en su interior le decía que no todo había terminado. La oscuridad nunca desaparecería por completo.